¿Acaso el aroma de azafrán y aceite de oliva virgen extra podría enmascarar el hedor rancio del prejuicio? Amina Diop Olaogun se lo preguntaba mientras el vapor perfumado de su último guiso de yassa con cordero y aceitunas se arremolinaba en la diminuta cocina de su apartamento en Lavapiés. Madrid, en la primavera de 2025, bullía con una energía renovada, pero bajo el barniz cosmopolita. Amina sabía que ciertas puertas permanecían obstinadamente entornadas, si no directamente cerradas, para alguien como ella. Amina, con sus 38 años, era un lienzo vibrante de sus herencias senegalesa y nigeriana, una mujer orgullosamente negra, con la piel del color de la caoba pulida y un cuerpo generoso que celebraba con telas africanas de colores explosivos y cortes occidentales que realzaban sus curvas. Su cabello, un majestuoso afro, a veces se adornaba con hilos dorados o con pañuelos que eran una declaración de intenciones. Su mirada, grande y expresiva, poseía la profundidad de quien ha visto mucho, entendido más, y aún así elegía la esperanza. Hoy esa esperanza estaba depositada en un sobrecolor crema con el elegante logo del Crisol de Sabores, el programa de residencias para chefs emergentes más codiciado de la capital. Conseguir una plaza allí no era solo un sueño profesional, era un acto de afirmación, una forma de gritarle al mundo que su cocina, esa alquimia personal donde África y España se daban la mano, merecía un lugar en el Olimpo gastronómico. Con manos temblorosas abrió la convocatoria oficial. Las palabras excelencia, innovación, visión de futuro danzaban ante sus ojos. Había una jornada informativa la semana siguiente en la sede de la institución, en pleno barrio de Salamanca. El corazón de Amina dio un vuelco. Salamanca. Un mundo aparte de su lavapiés bullicioso y terrenal. «Iré», murmuró, más para convencerse a sí misma que para el silencio de su cocina. «Mi comida hablará por mí». Pero una vieja conocida, la duda, esa sombra fría que la había acompañado en tantos momentos cruciales, susurró desde un rincón. «¿Y si no es suficiente? ¿Y si solo ven a ti?» Amina apartó el pensamiento con un movimiento brusco de cabeza. Había crecido entre los aromas del pequeño restaurante de sus padres en Valencia, un refugio de sabores africanos que era el orgullo de la familia. Allí aprendió que la comida era amor, era comunidad, era identidad. Su talento era innegable. Floreció a pesar de las dificultades económicas y de las miradas condescendientes en la escuela de hostelería. Una beca la llevó a Lyon, el corazón de la gastronomía francesa, donde pulió su técnica, pero donde también sintió el aguijón de la discriminación de una forma más refinada, más insidiosa. Regresó a España no derrotada, sino fortalecida, con la determinación de forjar su propio camino. Isabel Isa Ramírez, su mejor amiga desde aquellos días en Lyon, una chef menuda de origen ecuatoriano con la energía de un colibrí y propietaria de un exitoso bar de tapas creativas en Malasaña, fue la primera en saberlo. «Amina, tía, es tu oportunidad», exclamó Isa por teléfono, su voz chispeante. «Ese crisol necesita que alguien les dé una sacudida de sabor de verdad, que les quite el polvo de tanto plato rancio». «No sé, Isa», vaciló Amina. «Salamanca, ya sabes». A veces siento que entro en esos sitios y el aire se vuelve más denso, como si mi sola presencia alterara el equilibrio. «Que les den por saco el equilibrio», replicó Isa con su franqueza habitual. «Tú eres un puto huracán de talento. Vas allí, les plantas tu dossier, les hablas de tu cocina con esa pasión que tienes, y si tienen 2 dedos de frente se rendirán a tus pies. Y si no, peor para ellos, pero tienes que intentarlo». Las palabras de Isa fueron el bálsamo que necesitaba. Durante la semana siguiente, Amina se sumergió en la preparación de su presentación. No era solo un currículum, era una declaración de principios, un manifiesto de su visión culinaria. Fotografías de sus platos, vibrantes y artísticos, salpicaban las páginas. Descripciones de su filosofía, donde la sostenibilidad, el respeto por el producto de origen y la celebración de la diversidad cultural eran pilares fundamentales. Su propuesta de menú degustación para la residencia era una sinfonía de sabores, un tartar de gamba blanca de Huelva con aderezo de mango y tamarindo, seguido de un suave cuscús de mijo con verduras de temporada y un toque de aceite de argán, culminando con un innovador corazón de baobab, un postre que fusionaba el dulzor terroso del fruto del baobab con la acidez de los cítricos mediterráneos y un crujiente de almendras marconas.
El día de la jornada informativa, Amina eligió su atuendo con cuidado, un vestido de tela wax con motivos geométricos en tonos azules y ocres que abrazaba su figura con elegancia, combinado con unos botines de tacón sensato y su inseparable bolso de cuero labrado. Su afro, cuidadosamente hidratado, era una corona. Se miró al espejo y respiró hondo. Era Amina Diop Olaogun, chef, y eso era lo único que debía importar. El Crisol de Sabores. Ocupaba un edificio señorial en una de las calles más exclusivas del barrio de Salamanca. Al cruzar el umbral, Amina sintió ese cambio sutil en la atmósfera que tanto temía. El vestíbulo era un ejercicio de minimalismo lujoso, mármol travertino, obras de arte contemporáneo que parecían seleccionadas más por su precio que por su alma, y un silencio casi reverencial, roto solo por el discreto tecleo de una recepcionista con aspecto de modelo. Varias personas, la mayoría hombres blancos con trajes impecables y algunas mujeres delgadas con esa elegancia estudiada que gritaba clase alta, esperaban en pequeños grupos hablando en voz baja. Amina sintió todas las miradas clavadas en ella, un escrutinio rápido pero intenso que la desnudó y la etiquetó en cuestión de segundos. Distinta, fuera de lugar. Un hombre de unos 45 años, delgado hasta la extenuación, con un traje gris perla que parecía cosido sobre su cuerpo y el cabello rubio ceniza engominado hacia atrás con una rigidez casi marcial, se acercó al grupo. Sus ojos azules, fríos como el acero, barrieron la sala antes de detenerse, una fracción de segundo más de lo necesario, en Amina. Una sonrisa que no alcanzó sus ojos se dibujó en sus labios finos. «Bienvenidos a El Crisol de Sabores», dijo con una voz cultivada, sin rastro de calidez. «Soy Javier Ponce de León, gestor de programas y, bueno, uno de los guardianes de la excelencia que define a esta casa». Hizo una pausa, como esperando un aplauso invisible. «Hoy les presentaremos la filosofía de nuestras residencias y resolveremos sus dudas. Buscamos no solo talento, sino también una visión que se alinee con el prestigio y la imagen del Crisol». Otra vez su mirada pareció rozar a Amina, esta vez con algo que podría interpretarse como una advertencia sutil. Durante la presentación, Javier Ponce de León habló con grandilocuencia sobre la tradición culinaria europea, sobre la importancia de la pureza de las técnicas y la elegancia en la presentación. Cuando mencionó la innovación, pareció hacerlo con una ceja ligeramente arqueada, como si fuera un concepto peligroso que debía manejarse con pinzas. Amina escuchaba, su corazón latiéndole con una mezcla de desafío y creciente desasosiego. Las preguntas de los otros aspirantes eran predecibles, centradas en la logística, en los chefs de renombre que habían pasado por allí. Cuando llegó su turno, Amina carraspeó. «Señor Ponce de León», comenzó, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «Mi propuesta se basa en la fusión de la cocina tradicional de África Occidental con técnicas contemporáneas y productos locales españoles. Me gustaría saber si el Crisol está abierto a explorar narrativas culinarias que, aunque quizás menos convencionales para algunos paladares europeos, ofrecen una riqueza y una historia igualmente profundas». Javier la miró con una expresión que pretendía ser considerada, pero que a Amina le pareció condescendiente. «Chef Diop, ¿verdad?», dijo arrastrando ligeramente su apellido, como si le costara pronunciarlo. «Una propuesta, singular sin duda, muy étnica». La palabra flotó en el aire, cargada de connotaciones. En el Crisol valoramos la originalidad, por supuesto, pero siempre dentro de unos parámetros que garanticen la coherencia con nuestra identidad. La alta cocina tiene un lenguaje universal, pero también ciertos códigos. Tendremos que ver si su dialecto particular se traduce adecuadamente para nuestro exigente público y para el legado de esta institución. La sangre hirvió en las venas de Amina. Dialecto. Como si su cocina fuera una jerga menor, una curiosidad exótica en lugar de una expresión culinaria legítima. Apretó la mandíbula y asintió lentamente, una sonrisa forzada en sus labios. «Entiendo. Estaré encantada de que mi dialecto, como usted lo llama, pueda ser degustado y juzgado por su propio mérito». El resto de la jornada fue un suplicio. Sentía la mirada de Javier sobre ella, analítica, fría. Cuando entregó su dossier al final, él lo tomó con 2 dedos, como si temiera contagiarse de algo, y lo depositó en una pila separada de los demás. «Gracias, Chef Diop. Revisaremos su material con detenimiento», dijo con un tono que no auguraba nada bueno. Amina salió del Crisol de Sabores con una sensación amarga en la boca del estómago.
El sol de la tarde madrileña le pareció demasiado brillante, demasiado indiferente a la tormenta que se gestaba en su interior. Isa la esperaba en una terraza cercana con 2 cañas bien frías. —¿Y bien? —preguntó Isa, escrutando su rostro. Amina suspiró. Ponce de León, un capullo de manual. Me ha llamado étnica como si fuera una enfermedad contagiosa y ha insinuado que mi cocina es un dialecto. Isa soltó un bufido. —Gilipollas, no le hagas ni puto caso. Tu comida es poesía, tía. Y si ese Memo no lo ve, es que tiene el paladar de corcho. Pero él es el guardián, Isa. Él decide quién entra y quién no. Pues habrá que encontrar una forma de saltarse al guardián, replicó Isa, con un brillo decidido en los ojos. Investigaré. Algo se nos ocurrirá. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Amina. Por momentos, la rabia y la determinación la impulsaban a trabajar febrilmente en nuevas ideas, en refinar sus recetas. En otros, la duda la asaltaba. Recordaba las caras de los otros aspirantes, tan pulcros, tan adecuados. ¿Estaba luchando una batalla perdida? Un par de semanas después, Isa la llamó, eufórica. —Lo tengo, Amina. Lo tengo. ¿El qué tienes, loca? El proceso de selección del crisol. No todo depende del Ponce de León ese. Hay una fase crucial, la más importante, según mis fuentes, una cata a ciegas. Los miembros del patronato y algunos críticos influyentes prueban los platos sin saber quién los ha cocinado. Ahí es donde tienes que reventarlo, tía. Ahí no podrán ponerte peros por ser demasiado étnica o por no tener el cutis de porcelana. Una chispa se encendió en el interior de Amina. Una cata a ciegas. Era perfecto. Allí, despojada de su apariencia, de su nombre, de los prejuicios que la perseguían, solo su comida hablaría. Su dialecto, como lo había llamado con desdén Ponce de León, tendría la oportunidad de resonar alto y claro. —Isa, eres un genio —dijo Amina, sintiendo como una nueva oleada de energía recorría su cuerpo. —Lo sé —rió Isa—. Ahora, a cocinar como si te fuera la vida en ello, porque en cierto modo así es. Amina se encerró en su cocina, que de repente le pareció un santuario, un laboratorio de sueños. Cada ingrediente era una palabra, cada técnica una frase, cada plato un poema dedicado a sus ancestros y a su futuro. Seleccionó con mimo los productos más frescos del mercado de Antón Martín, ese crisol de culturas en el corazón de Madrid que tanto amaba. Habló con los tenderos, compartió recetas, absorbió la energía vibrante del lugar. Decidió presentar 3 platos para la cata, cada uno una faceta de su identidad culinaria. El primero, una reinterpretación de la thie bourdienne senegalesa, el amado arroz con pescado de su infancia, pero elevado a la alta cocina con un arroz bomba meloso teñido con tinta de calamar, lomos de lubina salvaje confitados a baja temperatura y una emulsión ligera de hibisco y jengibre. Lo llamó Atlántico Negro. El segundo era un homenaje a Nigeria, tierra de ñame y palma. Unas esferas crujientes de ñame, rellenas de un guiso especiado de cabra cocinado lentamente en aceite de palma rojo, acompañadas de un chutney agridulce de plátano macho y un aire de pimiento habanero ahumado. Pura potencia y sofisticación. Y el tercero, su postre estrella, el corazón de baobab, que ya había perfeccionado en su mente, una mousse etérea de fruto de baobab con un corazón líquido de naranja sanguina de Valencia, sobre un lecho de crumble de gofio canario y escamas de sal de añana. Un postre que hablaba de continentes unidos, de raíces profundas y alas ligeras. Mientras cocinaba, Amina no pensaba en Javier Ponce de León ni en sus prejuicios. Pensaba en su abuela Fátima, enseñándole a moler especias en un mortero de piedra en su aldea natal. Pensaba en el bullicio del restaurante de sus padres, en la alegría de la gente compartiendo su comida. Pensaba en el sabor de la victoria, no sobre nadie, sino sobre sus propios miedos. Paralelamente, en las impolutas oficinas del Crisol de Sabores, Javier Ponce de León revisaba los dosieres de los finalistas preseleccionados para la cata. Eran 10. Sonrió con suficiencia al ver los nombres. Un joven chef francés con una propuesta de nouvelle cuisine casi monacal, una elegante japonesa experta en el arte del kaizen aplicado a los fogones, un prometedor cocinero vasco con una sólida formación en los asadores tradicionales. Todos encajaban. Todos eran apropiados. El dossier de Amina Diop Olaogun había sido relegado al fondo de una pila de consultas varias, un eufemismo para el limbo administrativo. Javier había dado instrucciones sutiles a su asistente para que verificara exhaustivamente ciertos requisitos técnicos de su propuesta, con la esperanza de encontrar alguna excusa para descartarla antes de la cata.
no le gustaba aquella mujer. Su confianza, su apariencia tan visible le resultaban irritantes. La alta cocina para él era un templo de refinamiento, y Amina, con sus colores y sus curvas, le parecía una intrusa ruidosa. Sin embargo, las verificaciones técnicas no arrojaron nada irregular. La propuesta de Amina era impecable, sus credenciales sólidas. A regañadientes, Javier tuvo que incluirla en la lista final para la cata a ciegas, aunque se aseguró de que su número de identificación fuera uno de los últimos, con la vaga esperanza de que los paladares de los jueces ya estuvieran cansados para entonces. Una pequeña triquiñuela, pensó, totalmente profesional, por supuesto. El día de la cata llegó con un cielo plomizo sobre Madrid, como si la ciudad contuviera la respiración. Amina llegó a las cocinas asignadas en el crisol mucho antes de la hora. El espacio era vasto, impersonal, un laberinto de acero inoxidable brillante y tecnología punta. Se sintió pequeña, pero se enderezó. Hoy ese espacio sería suyo. Los jueces se sentarían en un comedor privado, contiguo a las cocinas, pero aislado de ellas. Probarían los platos identificados solo por un número. El panel era formidable. Adela Quintana, la legendaria crítica gastronómica del País Semanal, conocida por su paladar infalible y su pluma afilada; Ferran Casas, director de la Real Academia de Gastronomía, 2 chefs con 3 estrellas Michelin, y por supuesto Javier Ponce de León, en calidad de gestor. Amina trabajó con una concentración absoluta, cada movimiento preciso, cada aroma controlado. El aire a su alrededor se impregnó de las fragancias complejas y seductoras de sus creaciones. Los otros chefs en las cocinas contiguas la miraban de reojo, algunos con curiosidad, otros con una apenas disimulada condescendencia. Ella los ignoró. Su diálogo era con sus ingredientes, con su legado. Los platos comenzaron a salir. Primero los aperitivos ligeros y etéreos de la chef japonesa, luego las construcciones intelectuales del joven francés, las robustas pero elegantes propuestas del vasco. En el comedor de los jueces, los comentarios eran medidos, profesionales. Adela Quintana tomaba notas minuciosas, su rostro impasible. Ferran Casas asentía con gravedad. Los chefs estrellados intercambiaban miradas cómplices. Javier Ponce de León intentaba guiar sutilmente la conversación, elogiando los platos que se ajustaban a su canon, deslizando dudas veladas sobre los más atrevidos. Entonces, llegó el plato número 7, Atlántico Negro, de Amina. Hubo un silencio diferente cuando los jueces lo probaron. Adela Quintana levantó la vista de su plato, una ceja arqueada, tomó otro bocado. Ferran Casas cerró los ojos por un instante, saboreando. «Extraordinario», murmuró uno de los chefs Michelin. «Hay una profundidad aquí, una complejidad que no esperaba». «La emulsión de hibisco es un golpe de genio», añadió el otro, «y el punto del pescado, perfecto». Adela Quintana no dijo nada, pero siguió comiendo con una atención inusual, casi con devoción. Javier Ponce de León sintió una punzada de inquietud. Ese plato era demasiado intenso, demasiado diferente. Luego llegó el número 8, tierra de ñame y palma. Si el anterior había causado sorpresa, este provocó una pequeña conmoción. Los aromas eran audaces, exóticos para algunos, pero irresistiblemente atractivos. «Dios mío, qué sabor», exclamó Ferran Casas, casi con una risa de placer. «Es potente, es terroso, es adictivo. Nunca he probado nada igual». «La textura de esas esferas de ñame es una maravilla», apuntó Adela Quintana, sus ojos brillando por primera vez esa mañana. «Y el equilibrio del picante, magistral». Javier Ponce de León se revolvió en su asiento. No podía ser. Estos platos tan africanos no podían estar recibiendo tales elogios. Miró de reojo sus notas. El número 7 y el 8 correspondían a... No, imposible. Finalmente llegó el número 9, corazón de baobab. El postre fue la culminación. Ligero pero complejo, dulce pero con una acidez refrescante, familiar y exótico al mismo tiempo. Adela Quintana dejó la cuchara sobre el plato vacío y miró a sus compañeros. «Señores», dijo con una voz clara y firme, «creo que hoy hemos probado algo verdaderamente excepcional. Los platos 7, 8 y 9 no solo demuestran una técnica impecable y una creatividad desbordante, sino que cuentan una historia. Tienen alma». Los otros asintieron con fervor. Incluso Javier tuvo que forzar una sonrisa de acuerdo, aunque por dentro una tormenta de incredulidad y resentimiento se estaba desatando. «Bien», dijo Ferran Casas, consultando la lista que le había pasado un asistente. «Veamos quiénes son los artífices de estas maravillas. El plato número 7, Atlántico Negro. El plato número 8, tierra de ñame y palma.
y el plato número 9, corazón de baobab, han sido presentados por la chef Amina Diop Olaogun. Un silencio denso, cargado de electricidad, cayó sobre la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Javier Ponce de León, cuya sonrisa se había congelado en una mueca extraña. Su rostro, normalmente pálido, adquirió un tono ceniciento. Tragó saliva con dificultad. Adela Quintana miró a Javier con una intensidad que lo hizo encogerse. «Vaya, Javier», dijo, su voz teñida de una ironía glacial. «Parece que el dialecto de la chef Diop es bastante elocuente, ¿no crees?» En ese instante, la puerta del comedor se abrió y un asistente invitó a los chefs finalistas a pasar. Amina entró la última, su corazón latiendo con fuerza, pero su cabeza alta. Vio la expresión atónita en los rostros de algunos jueces, la sonrisa radiante de Ferran Casas, la mirada inquisitiva y ahora llena de un nuevo respeto de Adela Quintana. Y vio a Javier Ponce de León, que la miraba como si hubiera visto un fantasma. «Chef Diop», comenzó Adela Quintana, levantándose y extendiéndole la mano, un gesto inaudito. «Permítame ser la primera en felicitarla. Lo que ha hecho hoy en la cocina ha sido sencillamente magia. Ha llevado nuestros paladares a un viaje inolvidable». Amina sintió que las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo. Estrechó la mano de la crítica, sintiendo la firmeza de su agarre. «Gracias, señora Quintana. Es un honor». Javier Ponce de León carraspeó, intentando recuperar el control. «Sí, felicidades, chef Diop. Una sorpresa muy agradable, ciertamente». Su voz sonaba hueca. «Debo admitir que su propuesta, aunque poco convencional para los estándares habituales del crisol, ha demostrado, ciertas cualidades interesantes en la cata a ciegas». Intentaba desesperadamente minimizar el triunfo, enmarcarlo como una anomalía afortunada. Por supuesto, una cosa es una cata y otra muy distinta es la consistencia y la adaptación a la filosofía de una institución como la nuestra. Habrá que evaluar si este tipo de cocina tan específica tiene cabida a largo plazo. Amina lo miró directamente a los ojos. Ya no había miedo en ella, solo una calma fría y una determinación de acero. «Señor Ponce de León», dijo, su voz resonando con una claridad que silenció cualquier otro murmullo en la sala. «Mi cocina no es una sorpresa agradable ni una anomalía. Es el resultado de años de estudio, de trabajo duro y de un profundo respeto por mis raíces y por el arte de la gastronomía. Es la expresión de quién soy». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Usted habló de dialectos culinarios. Permítame decirle que todos los dialectos, cuando se hablan con autenticidad y maestría, tienen el poder de convertirse en un lenguaje universal que enriquece al mundo. Quizás el problema no reside en la especificidad de ciertas cocinas, sino en la estrechez de algunas miradas que se niegan a ver más allá de sus propios y limitados horizontes». El silencio que siguió fue absoluto. Javier Ponce de León abrió la boca para replicar, pero no le salieron las palabras. Su arrogancia se había desvanecido, dejando al descubierto a un hombre pequeño y asustado. Ferran Casas rompió el silencio. Chef Diop, su talento es innegable y su pasión contagiosa. En nombre del patronato del Crisol de Sabores tengo el inmenso placer de ofrecerle una de nuestras residencias para chefs emergentes. Una sonrisa amplia iluminó su rostro. Madrid necesita escuchar más dialectos como el suyo. Los aplausos estallaron en la sala, liderados por Adela Quintana y los otros chefs. Amina sintió que una oleada de emoción la embargaba. Miró a Isa, que había conseguido colarse en la parte de atrás y la observaba con lágrimas en los ojos y el pulgar en alto. El triunfo de Amina en el Crisol de Sabores resonó más allá de los muros de la institución. Adela Quintana le dedicó una columna entera en El País Semanal, elogiando no solo su cocina, sino también su valentía al desafiar los cánones establecidos. El titular rezaba: «Amina Diop Olaogun, la chef que le está enseñando a Madrid a hablar un nuevo idioma culinario». La residencia de Amina fue un éxito rotundo. Su restaurante temporal dentro del Crisol se convirtió en el más solicitado de la ciudad. Políticos, artistas, gastrónomos de todo el mundo hacían cola para probar sus creaciones. Ella, sin embargo, no olvidó de dónde venía. Organizó talleres para jóvenes inmigrantes con talento culinario, les abrió las puertas de su cocina, les demostró que los sueños, por muy audaces que fueran, podían hacerse realidad. Y Javier Ponce de León. Su estrella se apagó tan rápido como había brillado la de Amina. Aunque no fue despedido inmediatamente, las conexiones de su familia eran poderosas,
Su autoridad quedó herida de muerte. El patronato de El Crisol inició una revisión profunda de sus políticas de admisión y de su equipo directivo. Se rumoreaba que Ponce de León había sido discretamente invitado a tomarse un año sabático indefinido. Nadie lo echó de menos. Meses después, Amina estaba en la cocina de El Crisol, ahora su cocina, supervisando el servicio de una noche de viernes. El aire vibraba con energía, con el sonido de las sartenes, con las risas de su equipo, un grupo diverso y talentoso que ella misma había seleccionado. Se detuvo un instante y miró a su alrededor. El acero inoxidable ya no le parecía frío e impersonal. Lo había llenado de vida, de color, de sabor, de su sabor. Recordó las palabras de Javier Ponce de León sobre los dialectos. Sonrió. Su dialecto no solo se había traducido perfectamente, sino que estaba enseñando a otros una nueva forma de hablar, de saborear, de entender el mundo. Mientras observaba a una joven chef de origen marroquí emplatar con esmero un cuscús de marisco con toques de ras el hanout, Amina supo que su lucha había valido la pena. No solo por ella, sino por todas las Aminas que vendrían después, por todos aquellos cuyos talentos merecían brillar sin que ninguna sombra de prejuicio osara opacarlos. La cocina, como la vida, era un crisol de sabores, y cuantos más diversos y auténticos fueran esos sabores, más rico y delicioso sería el festín para todos.